No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo cada día, y en ti siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, y tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos. Gracias por tu divino Espíritu Santo, el cual queremos que descienda de lo alto y que llene cada una de nuestras vidas, que llene cada uno de los corazones y que estés visitando cada uno de los hogares representados. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar congregándonos, de estar escuchando alabanzas, de estar escuchando de tu palabra y estar recibiendo de ti. Muchas gracias, Señor. Declaramos abierta esta reunión para que de principio a fin tú nos estés ministrando conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y conforme a la necesidad que tenemos en nuestros corazones de tu presencia. Bendito sea tu nombre. Amén. Saludo de la gracia y la paz del Señor Jesucristo a cada uno de aquellos que nos pueden estar mirando, que nos pueden estar escuchando. Damos gracias al Señor por la tecnología, como siempre, que nos permite llegar a cada uno de los hogares, a aquellos hogares de los hermanos, hogares de nuestros queridos hermanos y hogares de personas que quizás no han pisado o no han ido a una iglesia o aún no se han congregado o no han tenido la oportunidad, pero esta hora sí tienen la oportunidad de estar escuchando en la reunión, de estar escuchando las alabanzas, de estar escuchando palabra del Señor, de estar conociéndonos y próximamente poder estar viniendo aquí a Belloni 4924 entre Previsión y Repeto para estar siendo parte de cada una de las reuniones. Sabemos que el tiempo se acorta, como dice la palabra del Señor, el Señor está pronto de su venida y nosotros estamos prontos para poder comenzar las reuniones también, como tanto muchos anhelan estar juntos, pero no tan juntos, estar separados, como lo dice, pero bueno, estar congregándonos, sí, con tanto gozo y con alegría. Vamos a estar dejando a nuestra hermana Flavia, que tiene una porción de la palabra del Señor para compartir, y que tú en tu hogar puedas estar escuchándola, puedas estar reflexionando y puedas dejar que el Señor te hable como Él quiere. Hermanos, que el Señor les bendiga. Como decían los hermanos que han pasado acá adelante, es raro estar acá sin ustedes. Yo me encuentro en desventaja porque ustedes me están viendo, pero yo no a ustedes. Pero ya llegará el feliz momento de que estemos todos juntos en este lugar. Amén. Y aprovecho este momento para agradecer a todos aquellos que estuvieron orando por mí en este tiempo pasado. Ustedes saben la situación que me encontraba por mi trabajo. Y he recibido muchos mensajes y aliento de los hermanos diciéndome que están orando por mí, y bueno, eso alentaba mucho mi corazón, pero muchísimo mi corazón, porque no sé si me da el tiempo ahora, creo que no, porque tengo pocos minutos para compartir nada más, pero un día les voy a comentar lo que se vivió en ese momento, en aquel lugar que era el centro COVID, es decir, todos los que no tenían sociedad privada iban a aquel lugar y bueno, ahí estábamos nosotros y bueno, quedará para otro tiempo, en otra ocasión, para que yo les cuente, pero decirles ahora nada más gracias, hermanos, porque de verdad el Señor ha sido bueno conmigo, me ha sostenido, y también a través de sus oraciones sé que Dios me ha sostenido. Y saben que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Efesios capítulo 3, versículo 14. Y dice así:
Por esta causa doblo mis rodillas, decía Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y saben que he estado leyendo Efesios en la Reina Valera 60, que leímos ahora, y en otra versión, para que me aclare un poco. Y es un libro muy profundo, es muy profundo este libro, no es fácil de entenderlo, pero ha venido a mi mente algunas preguntas, como por ejemplo, ¿yo vivo la plenitud de Dios? ¿Qué tengo que hacer para vivir la plenitud de Dios? Y leyendo esto, digo, Señor, nada más que conocer de tu amor, que conocer la anchura y la profundidad de tu amor, ¿es así que voy a ser llena de la plenitud tuya? Pero si eso ya lo sé, pero si eso yo ya lo vivo, yo lo aprendí hace 25 años atrás. Y saben, hermanos, que bien como dice el Señor que nos conoce, que somos olvidadizos. Les voy a contar un testimonio que me pasó a mí en el trabajo en estos días anteriores, para que yo quiero compartirles a ustedes lo que Dios trató conmigo y para que todos juntos meditemos en esto. ¿Cómo puede ser que nosotros a veces aprendemos algo y con el tiempo el Señor nos hace recordar y entonces ahí nos damos cuenta de que no estábamos tan bien aprendidos como pensábamos? Entonces como que ciertas experiencias en la vida nos hacen desviarnos un poquito de lo que Dios nos había enseñado. Entonces Dios ahí nos tiene que hablar y volver de nuevo a enfrentarnos con su verdad. Y eso un poco nos duele. Y les voy a contar, me pasó una vez en el hospital, después que pasó todo esto del COVID, que fue un momento muy, muy difícil para mí, para todos mis compañeros, como que nos sentimos muy cansados. Yo me sentí muy cansada. Una vez que nos aflojamos, que ya no había pacientes, que ya no teníamos que vestirnos con eso, ya no teníamos que estar sudando continuamente, nos sentíamos emocionalmente cansados, ¿no? Y entonces, claro, tratar con las personas no es fácil. Me tocó un paciente en la habitación 11, estaba allí el abuelito, un abuelito de 73, 74 años, y se llama Osmar, y bueno, me tocó él de paciente, y saben que era muy, muy rezongón, muy rezongón. Cada vez que yo entraba a la habitación, y él me decía, ¿y qué me vas a pedir ahora? Porque todo lo que ustedes me dicen, yo tengo que decir que sí, no puedo decir que no. Y yo le decía, y bueno, si querés llevarte bien conmigo, tenés que decir todo que sí. Y entonces él me rezongaba, no, sí, se quería tirar de la cama, y se tiraba de la cama, yo lo senté al sillón, y siempre estaba peleando conmigo. Y saben que yo le agarré la mano y también peleaba con él, es decir, como en broma o no, pero peleaba con él. Y había leído yo la historia clínica de este hombre, y decía que él estaba en una situación de calle, lo llevaban a un refugio, lo iban a levantar, lo llevaban a aquel lugar, pero él se escapaba para tomar vino, para conseguirse caña, vino, y era un gran alcoholista, enolista, ¿no? Entonces yo había leído y sabía que tenía eso, y le decía a él, mira, yo te voy a traer un vasito de vino y se te van todas las nanas a vos, yo le decía, ¿no? Y 2 por 3 le tiraba eso, le tiraba así, porque vos, le decía, estas son tus consecuencias, digo, Osmar. ¿Qué estuviste haciendo de tu vida, Osmar? Y yo le decía una cosa y le decía, te voy a traer vinito cachándolo. Y saben que cuando llegué a casa, en nuestras oraciones, en mi oración, me arrodillé allí en mi cama y le decía, Señor, ayúdame a hacer luz ahí en mi trabajo. Ayúdame a ser diferente. A veces es tan difícil ser cristiano en un lugar donde nadie lo es,
Es tan difícil marcar la diferencia, pero Señor, ayúdame con tu presencia, ayúdame a hacer. Y saben que yo he tenido testimonios para la gloria de Dios que el Señor está conmigo. Pero en esta ocasión oraba de esta manera, y como también usted lo hará, ¿no? Quiero ser luz, quiero ser diferente, quiero que vean tu amor en mí. Y saben que el Señor me habló, hermanos, y me dice, yo estaba orando por este hombre. Digo, Señor, yo peleo mucho con este hombre. Este hombre está como resentido, está enojado. Y el Señor me dijo, Flavia, a ti no te corresponde juzgarlo. Eso me corresponde solo a mí, me dijo el Señor. A ti lo único que te corresponde hacer es amarlo. Y saben, hermanos, que yo empecé a llorar y dije, Señor, perdóname. Perdóname, porque en el fondo de nuestro corazón a veces juzgamos, a veces pensamos mal, a veces criticamos y no mostramos de tu amor. Y allí me levanté de la oración y me fui a trabajar. Y todos los días, es muy difícil que nos den dos días el mismo paciente, estamos rotando siempre. Entonces ese día me tocó también a Osmar de paciente. Entré a la habitación y él estaba, ¿vos tendrás vocación de enfermera vos? Y yo digo, sí, Osmar, tengo vocación, le agarraba la mano. ¿Querés sentarte al sillón? Le digo, yo una sedita, ¿no? Vamos a sentarnos al sillón. Y lo traté con una dulzura, bueno, ¿vos precisás algo más? No, esa comida no me gusta. Y si tenía razón, pobrecito, le habían llevado una polenta dura con queso. Yo le saqué esa comida, justo había otra, y le traje, mirá, Osmar, lo que te conseguí. Y ella estaba, entonces, ahí me voy. Cuando al rato vuelvo a ver cómo estaba, él estaba escuchando un programa en la radio cristiano, hermanos. Una prédica hermosa que hablaba de lo que Cristo hizo en la cruz y no me acuerdo bien lo que era. Entonces yo me quedé así, pasmada, y dice, ¿te gusta eso? Sí, me gusta, yo siempre escucho, me dice. Y yo digo, ¡ay, mirá qué bueno! Yo también escucho eso, le digo. Y le digo, ¿sabes qué, Osmar? Yo tengo que hablar contigo. Yo también, me dice él. Yo quiero pedirte perdón, Osmar. Porque, mira, me pasó esto y viste que yo te decía lo del vino y lo demás. A mí no me importa lo que fuiste de antes. El Señor ayer mientras oraba me habló y me dijo que no me correspondía a mí juzgarte, solo a Él. Que yo tenía que amarte. Y yo no lo estaba haciendo, Osmar. Y Él me agarró la mano y me dice, ¿sabes qué? Perdóname vos también, porque yo fui un viejo rezongón, fui grosero. Y yo digo, perdóname, Omar. Entonces se me caían las lágrimas y nos agarramos la mano y él besaba mi mano. Y yo digo, ¿me dejás que ore por vos? Y ahí estuve orando por él para que el Señor le bendijera, para que el Señor tratara también con él. Y él alababa a Dios y todavía cuando yo le decía, yo te juzgué porque leí en tu historia. Y el Señor no te juzga, el Señor te ama. Y él dice, sí, como aquella vez me dijo, que Jesús estaba escribiendo en la arena y vinieron a traerle una mujer ramera, los fariseos, porque sabía la palabra de Dios de pie a pa. Y dice, y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice, y uno a uno fue tomando las piedras en su mano y las fue guardando y se fue retirando, hasta que quedó Jesús y la mujer solo, me decía él, esto me contaba todo él, ¿no? Y Jesús le dijo, mujer, nadie te ha condenado, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, ahí me terminó de destrozar, yo estaba destrozada ahí más porque digo, ¿viste cómo es el Señor? El Señor no nos juzga, el Señor no nos trata como debiéramos ser tratados. El Señor es una fuente de misericordia continua en nuestras vidas. ¿Por qué a veces nosotros no somos igual que Él? ¿Por qué a veces pensamos que la tenemos tan clara? Y cuando entramos a la cancha a jugar nos damos cuenta de que no, de que nos hace falta la llenura de su amor, nos hace falta conocer más de Dios, conocer que Dios es amor y si nosotros no estamos llenos de Dios, no vamos a glorificarle, no vamos a honrar a Dios.
ni aquí en la iglesia, ni donde nos encontremos. Vamos a hacer una pantalla, una careta de cristianos, pero Dios conoce nuestros corazones. Y estoy segura, hermanos, que yo les puedo decir, todavía no lo he aprendido. Dios tiene que enseñarme mucho más de su amor. Hemos sufrido muchos golpes con Pipo en Toledo. Hemos confiado en personas, hemos ayudado, nos han defraudado, pero el Señor no nos cansa de hablarnos y decirnos, sigan adelante haciendo el bien, no se cansen, sigan amando, es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Lo demás lo hace Él. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a llenarnos de amor en este tiempo que estuvimos tan separados físicamente uno del otro, que cuando vengamos acá se note que estamos llenos de amor acá en su casa, pero también cuando salgamos a nuestros trabajos, en nuestras casas, con nuestros hijos, cuando hablemos, cuando actuemos, que se note el amor de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga muchísimo y hasta pronto. Amén. Qué lindo testimonio de nuestra hermana y qué lindo poder ser luz en esos lugares y poder compartir el Evangelio. Saludamos a los chiquilines de Valle Armonía, que en esta hora están teniendo su reunión como todos los domingos, pero que los martes ellos también están escuchándonos, así que los chiquilines, Dios los bendiga, los siga fortaleciendo. Orá por Valle Armonía, orá por cada uno de los chiquilines que están en ese lugar para que puedan tener ese encuentro con el Señor, para que puedan tener la fortaleza que viene de lo alto y así el día de mañana puedan salir y ser ese ejemplo, ser esos testimonios, como Flavia contaba, en cada uno de los lugares. Vamos a estar cantando unos 4 o 5 coros. No, 4 no, Lorenzo sale corriendo acá nomás. No, vamos a cantar unos coros y después vamos a dar unos anuncios que tenemos. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la
mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Amén. Vamos a dar unos anuncios, hermanos. En el día de hoy, 14:30 horas, estamos aquí trabajando y dándole una limpieza general a todo lo que es este salón y todo lo que son las instalaciones para que próximamente podamos estar teniendo las reuniones como Dios quiere y sobre todo en un lugar limpio, ordenado. Así que 14:30, a todos aquellos hermanos y hermanas que deseen estar colaborando se pueden estar acercando, sea aquí a este lugar, si no comunicate con Fernando por un WhatsApp o enviarle un mensaje, pero 14:30, el hecho de que podamos estar todos juntos haciendo esta tarea. Próximo sábado a las 9 de la mañana también vamos a dar un orden final. Hay unas cuantas cosas para hacer, siempre decimos lo mismo, habría que agarrar la cámara y dar vuelta y mostrar lo que es esto. Está un poco desordenado, está un poco sucio, ha pasado varios meses, del cual no, la última reunión y bueno, no está bueno, como decía, poder hacer ese mantenimiento, ese orden, para que luego el próximo domingo 5 de julio comenzarán nuestras reuniones. Estate atento a los audios que van a estar enviando, sea Andrés, sea Sandra, para el comienzo de cómo va a ser el día, la hora, cómo nos vamos a estar organizando. El hecho de que, bueno, podamos tener nuestras reuniones como Dios así le agrada, que juntos los hermanos en armonía podamos venir a este lugar. Pero antes de ese domingo 5 de julio vamos a estar trabajando hoy 14:30 horas y próximo sábado a las 9 horas. Así que está bueno que seas parte y está bueno que podamos estar colaborando en eso poquito. En Toledo siguen trabajando los hermanos todos los miércoles y todos los sábados. Como saben, los hermanos están colaborando con todo el barrio, con esa olla popular o esa comida. Si quieres estar dando algún tipo de colaboración, sobre todo la oración, lo más importante, que de tu hogar estés orando por cada una de las familias que van a aquel lugar, para que no solo se lleven ese alimento material, sino el espiritual, sobre todas las cosas, sabiendo que con Dios todo es posible. Así que si quieres estar colaborando en esa área, sería ideal que lo hagas, que apoyes en oración. También se están necesitando sábanas, frazadas, acolchados, con esta ola polar que se vino, con los fríos que se vinieron. Hay hermanos allá, como Adela, que están necesitando algunas cosas, y mismo familias que están necesitando ropa de niño también. Siempre estamos colaborando con los niños, medias, pantalones, buzos, busitos, todo lo que puedas estar colaborando con ropa de niño que ya no utilices, y obvio que no lo utilizás, ¿no? Pero digo que tus hijos no utilicen. Está bueno que estés comunicándote con Pipo también. Y zapatos o championes, esto sí, de todos los talles, todos los números, sobre todo para adultos. Hay muchas personas que, aunque no puedan creer, tienen charcos, con toda la lluvia se les forma charcos en los hogares y al salir se embarran los championes, se ensucian todo. Los niños van con los pies mojados, que es una pena que nos da. Vamos, le conseguimos medias, le sacamos las medias, pero están completamente mojados los pies. Por eso está bueno que estemos colaborando también en esa área. Y bueno, como decía en un principio, lo mejor es que estemos orando, que la oración eficaz del justo puede mucho, y esté bueno que lo puedas hacer de tu hogar. Así que vamos a estar haciendo una oración, tanto sea
por las actividades que se están realizando los sábados en aquel lugar, los miércoles en aquel lugar, el retorno aquí a las reuniones, como decía, por Valle Armonía, estar orando por los hogares de ancianos que en este tiempo no se pudo estar visitando, estar orando por Maxi y Daniela, que están allí capacitándose, aprendiendo del Señor, y bueno, todo esto es lindo que podamos encomendarlo en las manos del Señor. Está orando por hermanas que están fuera de este país, están trabajando, poniendo su vida en las manos del Señor para ser una herramienta útil. No sé si nuestras hermanas nos están mirando en esta hora, le mandamos un fuerte abrazo, que el Señor esté bendiciendo su vida, y bueno, vamos a estar orando por estas cosas para que Dios tome cuenta y se pueda seguir haciendo la obra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu divina misericordia, y gracias por todo esto que hasta ahora ha pasado, porque tú tienes un propósito detrás de todo esto. Esta pandemia que ha venido aquí a Uruguay y al mundo, tú sabes bien que tú eres el dueño de la obra y todo contigo podemos salir adelante, contigo todo es posible. Por eso nosotros lo único que hacemos es encomendamos nuestras vidas en tus manos. Y a raíz de eso, Señor, se han comenzado actividades como en Toledo, esta olla para llegar a cada una de las vidas, cada una de las almas, cada una de las familias. Te pedimos que tú bendigas cada una de las familias que van allí a buscar un tupper de comida, que tú bendigas, Señor, sus familias, que tú bendigas a los niños y que en el nombre de Jesús tú estés proveyendo conforme a tu gracia, a tu misericordia. En los hogares de ancianos que no se han podido visitar, que tu presencia, Señor, esté en aquel lugar, que tú estés bendiciendo cada una de las personas que están en aquel lugar, que recuerden las palabras que un día fueron mis hermanos, compartieron, y aquellas canciones que se cantaron, que tu gozo y alegría no se vaya en los corazones de cada una de las personas que están en aquellos lugares. Gracias, Señor, porque hay un propósito detrás de todas las cosas. Gracias porque este domingo 5 de julio vamos a poder reunirnos nuevamente con todo lo que se merece para alabar y bendecir tu santo divino nombre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gran misericordia que tienes con nosotros siempre. Gracias por darnos este privilegio de estar hoy en tu casa, Señor, y compartir de tu palabra. Como siempre, Señor, te pedimos que pueda haber claridad y sencillez en la exposición de ella para que todos los que estén del otro lado de la cámara puedan estar escuchando y entendiendo tu mensaje, para que lo puedan poner por obra y entonces tú puedas extender tus manos y puedas bendecirlos grandemente como es el anhelo de tu corazón, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos, muy buenas noches, muy buenos días. Se entenderá este saludo dependiendo del horario que puedan estar escuchando o puedan estar mirando esta reunión. Y bueno, le damos gracias al Señor, como decíamos en oración, de poder estar aquí reunidos, unos pocos hermanos, pero bueno, en espíritu seguramente estamos todos reunidos, allí desde sus casas ustedes, o desde el lugar donde estén, y nosotros desde aquí, desde la casa del Señor. Y bueno, quiero compartir algo con ustedes. Justo antes de venir acá le preguntaba a Keren, ¿cuánto vale una de estas promociones que están saliendo ahora en McDonald's? No estoy haciendo propaganda a McDonald's, digo McDonald's por decir algo, porque sé que a la mayoría de la gente, si hoy o mañana les tendemos la invitación de llegar hasta allí, hasta McDonald's y compartir algo, yo creo que a todos les gustaría. Y Keren me decía, mira, por 250 pesos seguramente podés acceder a una promoción, una hamburguesa de esas ricas con queso y todas esas cosas que le ponen, unas papitas y una bebida para tomar. Y yo digo, 250 pesos. Y esto me va a servir, buenas tardes a los hermanos que están llegando, esto me va a servir para compartir algo de lo que está en mi corazón acá con ustedes.
Pero antes de eso, les voy a leer uno de los versículos o de los pasajes que quiero compartir en la palabra del Señor, y después voy a abrir un paréntesis justamente para que ustedes me entiendan y puedan llegar a entender el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Les invito a aquellos que quieran y puedan que tomen sus Biblias y que podamos leer allí en el libro de San Mateo capítulo 25, versículo 14, que la palabra del Señor dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Voy a seguir leyendo en un ratito, pero antes de leer me gustaría abrir un paréntesis y compartirles algo de lo que estaba pensando para que no se malentienda esta lectura, porque muchas veces nosotros leemos y malentendemos. Y les digo, no porque yo lo haya malentendido en esta ocasión, sino que he escuchado comentarios, por ejemplo, de algunas personas que han compartido en cuanto a esto o han hecho alguna consulta, alguna pregunta, y como que a veces se habla con la idea de que Dios no es tan justo. Porque he escuchado esto, por ejemplo, que la gente ha comentado o en algún momento en una charla se ha dado, que se ha dicho, pero ¿por qué Dios, si Él repartió conforme a las capacidades de cada uno de ellos, por qué a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y a otro le dio solamente 1 talento? Y he escuchado esto también que se dice, pero ¿cómo? ¿No es Dios que reparte los talentos y Dios que reparte las capacidades? ¿Por qué le dio capacidad para 5 talentos a uno y capacidad para 2 talentos a otro? ¿Y por qué le dio solamente la pequeña capacidad para 1 talento al otro? Y queda como que Dios es un poco imparcial, como que Dios hace las cosas a su manera, y bueno, algunos salen perjudicados y otros salen beneficiados, y el pobre hombre que se quedó solamente con 1 talento, porque Dios no le dio la capacidad de que él pudiera tener la posibilidad de tener más talentos, ¿no? Y aquí es donde yo quiero abrir un paréntesis para que ustedes puedan escuchar mi pensamiento en cuanto a esta situación, para después poder seguir leyendo. Y saben que yo siempre me imaginé en algún momento, creo que lo he compartido, si lo compartí, bueno, mejor, así ustedes me van a entender con más claridad. Siempre me imaginé esto del reino de Dios y me gusta mucho la óptica que tiene Dios en cuanto a su reino, de la forma que Él se maneja, a mí me gusta. Y, por ejemplo, siempre me imaginé así, leyendo esta parábola. Me imagino a 2 hombres, por ejemplo, Pedro 1 y Pedro 2, que viene Dios, y Pedro, bueno, tenemos que poner Pedro 1, Pedro 2 y Pedro 3 en este caso, ¿no? Porque aparecen 3 personajes acá. Y yo me lo imagino así, de esta manera, que viene Dios y le dice, bueno, en una charla con sus ángeles, imagínense, les invito a que ustedes vuelen un poco la imaginación también. Imagínense que Dios está allí en el cielo con sus ángeles, le dice, bueno, vamos a darle una oportunidad a estos 3 personajes, Pedro 1, Pedro 2 y Pedro 3, y vamos a darle 250 pesos a cada uno de ellos. Y los ángeles gentilmente van y le da 250 pesos a cada uno de esos hombres, Pedro 1, Pedro 2 y Pedro 3. Y después la orden de Dios es a esos ángeles que vayan y que controlen a ver qué ellos hacen con su dinero. Resulta que Pedro 1 agarra los 250 pesos y se encamina hacia McDonald's. El combo, hamburguesa con queso, papita frita, Coca-Cola. Pedro 2 toma los 250 pesos, con 100 pesos se va a un carrito 8 octubre, el galleguito, 8 octubre y pernas, creo que es por ahí, se come una hamburguesa de 150 pesos y los otros 100 pesos lo invierte en el reino. Pedro 3 toma los 250 pesos y lo invierte todo en el reino. Vienen los ángeles y Dios dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro 1? Con los 250 pesos. Se fue a McDonald's. ¿Y qué hizo? Se gastó todo. Bien. Pedro 2 se fue al galleguito. No gastó los 250, se gastó solamente 150. ¿Y el resto qué hizo? Lo invirtió en tu reino. Bien. Pedro 3, ¿qué hizo? Pedro 3
¿Fue a Galleguito? No. ¿Fue a McDonald's? No. ¿Qué hizo? Lo invirtió todo en tu reino. Ah, sí. Bueno, vamos a darle otra oportunidad. Los ángeles preguntan, ¿a Pedro 1 cuánto le damos? 250. ¿A Pedro 2? Vamos a darle 500. ¿A Pedro 3? Vamos a darle 500. Misma situación, Pedro 1, McDonald's, combo, papitas, lo rico, Coca-Cola, lo que le gustaba. Pedro 2, toma los 500 pesos, saca 150 y se va al Galleguito y el resto lo invierte en el reino. Pedro 3, toma los 500 y los invierte en el reino. Resulta que vienen nuevamente los ángeles. ¿Qué pasó con Pedro 1? McDonald's. Pedro 2, Galleguito. Pedro 3, el reino. Dios dice, bueno, vamos a darle a Pedro 1 250. Vamos a darle a Pedro 2 750. Y vamos a darle a Pedro 3 1000 pesos. Próxima escena, Pedro 1, ¿a dónde fue? McDonald's. Pedro 2, ¿a dónde fue? Galleguito. 150 y los 600 los invierte en el reino. Pedro 3 toma esos 1000 y los invierte en el reino. Próxima escena, ¿cuánto le damos a Pedro 1? 250. Pero dice uno de los ángeles allí en mi imaginación, en mi pensamiento, Señor, se va a ir a McDonald's, denle los 250. Pedro 2, ya los ángeles, y bueno, se va el Galleguito, pero invierte en el reino. Le dan esos 750. Al Pedro 3, ya el Señor dice, vamos a darle 2000. Imagínense, ya se va disparando un poco la situación porque el Pedro 1 sigue con sus 250. El Pedro 2 ya sigue con sus 750, si no me equivoco, lo estoy partiendo en la matemática. Pero ya el Pedro 3 ya se le está incrementando y ya lleva 2000 pesos. Pedro 1 nuevamente se va a McDonald's. Pedro 2 se va al Galleguito. Y Pedro 3, esta vez, toma de los 2000 pesos que le habían dado, esos 1500 lo invierte en el reino. Y lo ven que se va a McDonald's también. Y es el asombro de los ángeles. Señor, Pedro 1 ya sabíamos se fue a McDonald's. Pedro 2 se nos fue al Galleguito, pero Pedro 3 entró en McDonald's. Y el Señor le pregunta, ¿pero qué fue a hacer? Fue invitó a alguien a McDonald's. ¿Y quién era? Era alguien del reino. Bueno, sigue la historia de mi imaginación y mi pensamiento. ¿Cuánto le damos a Pedro 1? 250. Se va a McDonald's. ¿Cuánto le damos a Pedro 2? Vamos a darle 1000, porque sabemos que él va a ir al Galleguito. Y al Pedro 3, ¿cuánto le vamos a dar? Vamos a darle 4000. Vuelve la misma escena. Sabemos que el Pedro 1, McDonald's, solo. Pedro 2, Galleguito, pero de esos 1000 sigue invirtiendo en el reino. Pero el Pedro 3, que ya lleva, ¿cuánto dijimos? 4000. 4000, toma esos 3500 nuevamente, lo invierte en el reino. Y lo ven nuevamente McDonald's. Pedro 1 ya sabíamos, Pedro 2, pero Pedro 3 ahora lo que hace es llevar a alguien que no es del reino a ese lugar. Vuelve la misma situación, los ángeles preguntan, ¿qué hacemos? Pedro 1, 250. Pedro 2, vamos a aumentarle porque él está siempre siendo parte del reino. Pero el Pedro 3, vamos a duplicarlo, porque siempre está pensando en el reino. Eran 4, dijimos, vamos a darle 8. Porque el Señor ya está viendo la situación, cómo se está generando, y ya está conociendo a los 3 personajes. ¿Sabe qué? El dinero que tome Pedro 1 va a ser para su provecho, lo va a llevar a McDonald's para satisfacer su hambre, su necesidad, como quieran llamarlo. El Pedro 2 ya sabemos que también va a colaborar con el reino, pero después vamos a ver este otro que ya lleva 8000 pesos que les van dando y que ya sabe que él está prácticamente entregado a la causa y que comparte lo que Dios le ha dado a él. Ahora, en este paréntesis que yo les abrí para compartirles esto, podemos seguir leyendo y podemos ver que al momento que Dios llamó a estos 3 personajes, que obviamente no eran ni Pedro 1, ni Pedro 2, ni Pedro 3, no es que Dios no conocía a esos 3 personajes.
Y no es que en su momento arbitrariamente Dios repartió mucha capacidad para el primero que le dio 5 talentos, y no es que repartió un poco menos de capacidad para el otro que le dio 2 talentos, y al pobre que le dio 1 talento solo no le dio casi capacidad. Sino que nos podemos dar cuenta, y yo traté de ayudarlo a ustedes con esta historia de mi imaginación, de que Dios al momento de repartir sus talentos, ella conocía a esos siervos suyos, a esos 3. Él sabía que ese hombre que le iba a dar 5 talentos era un hombre que había sido fiel y que podía depositar su confianza en sus 5 talentos. Y él también sabía que ese otro hombre al cual le iba a dar 2 talentos era un hombre que también él podía confiar. Incluso él también sabía que este otro hombre que le iba a dar 1 talento solo, él sabía la capacidad que también tenía ese hombre. Pero sin embargo, una cosa que me llama la atención y que me gusta es que Dios le quiso dar la oportunidad a los 3 de que ellos pudieran llevar adelante y crecer en su capacidad. Y me quiero detener un poquito acá, porque nosotros siempre hemos pensado, o nos hemos criado, o hemos vivido muchos años de nuestras vidas pensando de una manera que es totalmente diferente al pensamiento que tiene Dios en cuanto a su reino. Y les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, muchas veces yo puedo llegar a pensar que soy pobre, pero a los ojos de Dios puedo ser rico, ¿o no? Yo puedo llegar a pensar que soy el último, pero a los ojos de Dios los últimos serán los primeros. Yo puedo estar llorando y puedo pensar que es una tristeza, pero sin embargo para Dios puede que yo sea un bienaventurado. Es más, el Señor a una de las iglesias allí en Esmirna le dijo, entre otras cosas que le venía hablando, le decía, porque yo conozco tu pobreza, y aparece un paréntesis y les dice, porque tú eres rico. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir a nuestra manera con las leyes de este mundo y nos cuesta mucho ahora adaptarnos a las leyes que hay en este reino. Porque es muy difícil entender esto de que 90, ustedes me van a entender, rinde mucho más que 100. Y entre otras cosas nosotros se nos ha complicado mucho amoldar nuestra mente a los pensamientos de este reino. Me voy a sacar esta campera, me estoy muriendo de calor. Bueno, ahora sí. Y les decía que nosotros nos ha costado muchísimo esto de que nuestra mente se adapte a los pensamientos que tiene Dios en su reino, pero cuando nosotros podemos llegar a entender eso, nos cambia mucho la forma de vida. Entre otras cosas, se me viene a la mente. A veces cuando tenemos un problema o una dificultad, nosotros lo primero que hacemos es ponernos tristes y querer llorar, ¿o no? Pero sin embargo, el apóstol Santiago decía, bueno, cuando ustedes tengan problemas, tengan dificultades, ustedes tienen que estar contentos, ustedes tienen que estar muy felices, porque el pensamiento es diferente, porque quizás esa puede ser la oportunidad de bendición para tu vida que nosotros a veces no la aprovechamos. Pero bueno, quiero seguir refiriéndome a esto también. Nosotros hemos siempre pensado, y lástima que ustedes no están acá para yo preguntarles, muchas veces, aquellos que hemos ido a un seminario, o que se presenta la oportunidad de ir a un seminario, el pensamiento nuestro es este: voy a ir a un seminario ¿para qué? Para capacitarme, ¿o no? ¿Está bien? Ustedes me dirían, seguramente todos levantarían la mano y dirían, sí, está bien. Pero ¿saben que en el reino es diferente? Y yo, en mi experiencia personal, cuando hice un seminario, entendí que no era para capacitarme. Recuerdo que cuando yo hice el seminario, lo que me sirvió no fue la capacitación, lo que me sirvió fue el conocimiento de Dios para acercarme a Él. Porque a veces nosotros pensamos también que tenemos que hacer muchas cosas y prepararnos y capacitarnos para la obra de Dios. Y a veces hay un hilo muy fino que a veces Dios no nos necesita a nosotros capaces. Es más, nos hemos capacitado tanto que ustedes sabrán que hay muchos de los que andan ahí a la vuelta, que hasta hay un dicho muy común, que somos tan capaces que somos capaces de cualquier cosa. Y ustedes han visto las cosas que pasan, aquellos que dicen que son capaces, o los que han pasado sus vidas capacitándose. Y yo leo esta historia y veo que Dios no mira la capacidad tuya o mi capacidad al momento de darme algo. En este caso, en esta comparación que hay, sino que lo que Dios miró no fue la capacidad del de 5, la capacidad del de 2
o la capacidad del de 1. Él lo que miró en ese momento, y ustedes lo van a ver en la historia, fue la fidelidad que tuvo el de 5, la fidelidad que tuvo el de 2 y la infidelidad que al final vamos a ver que tuvo el de 1. Y me puedo dar cuenta en esta historia que Dios no está preocupado por tu capacidad o por mi capacidad. Y es más, entre nosotros, y hablando bajito así, ustedes saben y yo sé que nosotros no somos capaces de mucho. Porque si Dios quisiera buscar personas capaces, no hubiera ido al barrio sur, allá, en medio de la nada, una pensión perdida a buscarme a mí, porque sabía que en mí no había capacidad. Es más, seguramente Dios no hubiera ido a la calle a buscar a alguno de ustedes que me están mirando, porque no hay capacidad en ustedes, sino que Él, se me viene a la mente también, cuando Jesús buscó a sus discípulos, Pedro, ¿cuál era su capacidad? ¿Tenía capacidad Él de poder llevar adelante el reino de Dios? No sé, pongo un ejemplo. Pablo, ¿tenía capacidad para amar como amaba a Dios? Cuando en su momento él hasta asentía con su cabeza el asesinato de personas inocentes. No me quiero ir del tema. Les voy a seguir leyendo esta historia porque dice que este hombre vino y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y cuando decimos conforme a su capacidad, ya sé lo que ustedes están pensando. Capacidad, lo que sé, lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, el intelecto que tengo, la inteligencia, porque justamente la capacidad habla de eso, de un conjunto de cosas, de cualidades especiales, aptitudes que uno puede llegar a tener para llevar adelante tal o cual cosa. Pero la capacidad que Dios estaba mirando era la capacidad de fidelidad. Y ustedes lo van a ver esto ahora cuando yo siga compartiendo un poquito más adelante. Porque Dios, les repito, si Él buscara capacidad humana, no lo hubiera buscado en tu vida, ni mucho menos en la mía. Pero Él sabe que en mi vida o en tu vida, seguramente Él pueda encontrar fidelidad y de esa manera Él pueda capacitarte para que lleves adelante la obra que tiene preparado contigo. Dice que Él a uno le repartió 5, a otro 2, a otro 1 talento. Y dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 talento fue, hizo un pozo, lo enterró en la tierra hasta que viniera su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, te he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con mis intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Una palabra, hermanos, que está para hacerla con tiempo y sentarnos y leerla, pero bueno, hoy no es el momento y no es el tiempo. Pero estaba pensando
y tengo que tomarme un tiempito para hablar justamente de los talentos, porque si ustedes prestaron atención a esta lectura, dice que el reino de Dios es como ese hombre, ese señor, que vino y trajo esos talentos y los repartió sobre 3 personas y se fue lejos. Y bueno, nosotros también, como hemos por mucho tiempo, como les decía, con nuestra mente asociamos el significado de muchas palabras erróneas. En este caso también yo le digo talento, y si ustedes estuvieran acá a levantar talentos, ¿qué es un talento? ¿Alguien que me puede decir de acá? Me mira, un talento. Joel tiene un talento. Alguna habilidad, exactamente, dice Joel allí, seguramente tocar la guitarra, a veces pensamos, pero justamente de eso no está hablando. De ese talento no está hablando. De los talentos que estaban hablando eran de dinero, era de cash money, de billulla, como quieran llamarle ustedes. Un talento en aquel tiempo era una suma, hice una cuenta aproximada por arriba, que hoy sería alrededor de $15,000, sin contar toda la devaluación del tiempo aquel hasta acá. Estamos hablando de un talento, dependiendo del lugar donde se lo usara, era cuánto pesaba. Por ejemplo, yo anoté algunas cosas acá. El talento griego pesaba 26 kilos, el romano 32 kilos 300, el egipcio 27 kilos, el babilónico 30 kilos 300, y por lo último, allí en el Nuevo Testamento, encontramos que en algún caso hasta 58 kilos 900 gramos podía llegar a pesar un talento. Y esto se comparaba con gramos o pesos en platas, en monedas de plata. O sea que, por ejemplo, mire, también estuve averiguando acá, para que tengan una idea, un gramo de plata vale alrededor de 27 pesos hoy en día. O sea que si usted hace una cuenta, hay 27 pesos por, no sé, 22 kilos, que era un talento, llegamos alrededor de 13, 14, 15 mil dólares. O sea que no era un fajito así de dinero, era una bolsa de 25 kilos que se le entregaba a ese hombre. Y el otro hombre se iba a entregar 5 bolsas, 2 bolsas, 1 bolsa. Era mucho, para aquel tiempo era mucho lo que se daba. Hoy en día lo podríamos tener en una transferencia o no sé cómo, pero en aquel momento se lo entregó así. Imagínense que la orden que ellos tenían era tomar ese dinero, o sea, no esa capacidad, no esa voz, no es eso. Porque yo pensaba en esto también, y afirmando un poco lo que les hablaba recién, que Dios no está buscando capacidades, ese tipo de capacidades, porque me imagino, y te imaginas vos, y me vas a dar la razón también. Por ejemplo, ¿de qué te puede servir a vos, a mí o a cualquiera que tuviera tremenda voz y que dijera, esto es un talento que tengo, algo que Dios me dio, pero si yo no le soy fiel a Dios, no me serviría de nada? O por más que fuera el uno tocando la guitarra, pero Dios no encontrara en mí la fidelidad hacia Él, ¿de qué me serviría? Y lo que Dios justamente está buscando, y con ese pensamiento que le hice yo que volaba en mi imaginación, al momento de Él dar ese reparto de sus bienes, que era muy poco desde el punto de vista de Dios, Él miró la capacidad de fidelidad, porque Él sabía, ¿vieron esto que yo le decía al Pedro 1, al Pedro 2 y al Pedro 3? Él sabía que al Pedro 3 Él podía darle mucho, porque no iba a salir corriendo a McDonald's, que lo iba a invertir en su reino. Él sabía que el Pedro 2 no iba a salir corriendo a McDonald's, sino que le iba a invertir en su reino. Pero él también sabía que el Pedro 1 no iba a invertir en su reino, no iba a compartir, porque no le importaba el resto, sino le importaba su persona. Pero de todas maneras, Dios quiso apostar a darle una oportunidad a cualquiera de los tres, conociendo su capacidad. Y es más, y miren, les voy a afirmar este concepto, de que Dios no es injusto, y de que Dios no hace las cosas arbitrariamente. Porque hay otra historia que es similar, que se encuentra en capítulo 19 de Lucas, que habla una historia muy similar. Un hombre que tenía que irse a ser coronado como rey de un lugar, y él llamó a 10 de sus siervos. ¿Y saben qué hizo? Repartió bienes, o sea, repartió dinero. O sea, no fueron talentos, no fueron capacidades, fue dinero. Y saben que en esta historia
Él no se fijó si vos sos más capaz, si vos sos menos capaz, no. Él dijo, vengan los 10 y les voy a dar 10 minas a cada uno. Y esto de minas, saben que está muy manoseada esta palabra también, pero lo de minas es dinero. Yo lo tengo anotado por acá que les voy a compartir, que para que usted tenga una idea, que un talento era equivalente a 60 minas, siempre en monedas de plata. Ahora, a estos hombres dijo, bueno, ustedes léanlo después en capítulo 19 de Lucas. Dijo, estos 10 hombres los llamó y le dijo, yo les voy a dar a ustedes 10 minas a cada uno. Los igualó a todos. Todos iban a tener la misma oportunidad, la misma cantidad de dinero y la misma orden, que ellos fueran y que invirtieran ese dinero en su reino. Y después cuando él volviera, él iba a hacer cuenta con cada uno de ellos a ver cómo ellos habían manejado en su situación. Y ustedes van a ver en esta historia de Lucas que no todos estos fueron fieles con aquello que Dios les dio. Y volvemos al principio, a lo que estábamos hablando acá en Mateo capítulo 25, de que Dios no buscaba capacidad, Dios buscaba fidelidad. Yo les contaba, esto de las capacidades está muy manoseado, está muy anhelado también, porque la mayoría de todos nosotros queremos ser más capaces el uno que el otro. Nunca lo vamos a decir esto, pero a veces tratamos de que yo sea más capaz que el otro. Y yo, por ejemplo, en mi caso, personalmente, por mucho tiempo traté de ser lo más capaz o capacitarme más para poder llegar a ser, es muy pobre la comparación obviamente, ¿no? Para poder llegar a ser el mejor electricista. Pero ¿saben qué? Para vergüenza mía, por decirlo así, conozco colegas míos que trabajan como yo, que me doblegan en capacidad que yo. Y yo estoy seguro que no los voy a igualar a ellos. No tienen a Dios, pero son más capaces que yo. Sería tonto de mi parte que no los reconociera. Y por mucho tiempo yo quería decir, no, yo voy a ser más capaz, pero digo, no, eso no es lo que Dios quiere de mí. Lo que Dios quiere de mí es que yo sea más fiel a Él. Que eso sí le importa a Dios. Porque en el reino de Dios no importa la capacidad, sino lo que importa es la fidelidad. Porque por más capaz que seas, si no sos fiel no te sirve de nada. Ahora, si vos sos fiel, seguramente, como el Pedro 3, si vos sos fiel y sos fiel y sos fiel, Dios te va a ir capacitando. Si no, algún día que tengas la oportunidad de hablar con un hombre de Dios, esos que vos lo mirás de lejos y dices, ¡wow, qué tipazo! ¡Wow, cómo Dios usa a este hombre! ¡Qué tipo! Llamalo y que él te cuente. Y que si él es sincero, él te va a decir, wow, cuando vos le digas, ¿qué capacidad que te él dice? No tengo capacidad. Es Dios. ¿Pero cómo? Y seguramente en el transcurso de la vida vos vas a ver que han sido personas que son fieles y que Dios los ha ido capacitando y la capacidad no es de él, sino es la capacidad de Dios. Y a veces nosotros erramos y como les decía al principio, a veces queremos pasar 3, 4 años de nuestra vida capacitándonos para ser mejores y esos años tendríamos que invertirlos para ser fieles y para que Dios nos lleve y nos dé la capacidad que nosotros necesitamos. Yo seguramente, hoy estoy acá y me encanta esto de compartir, pero entre nosotros, yo sé que no tengo la capacidad. Es más, si viniera alguien especialista en esto de compartir y me hiciera un test de 10, 15 preguntas, se levantaría y diría, este no está capaz para esto, no está capacitado para esto. Y lo reconozco, lo sé. Pero también entiendo una cosa, que sé que tengo que mejorar y sé que tengo que prepararme y sé que tengo que estudiar y sé muchas de ese tipo de cosas. Pero sé que lo más importante de esto, que yo tengo que luchar en pos de, es de ser fiel. Yo me entregué a Dios a los 2 o 3 años de haberme entregado a Dios, tuve que hacer un pacto. Estaba allí frente a Flavia y pacté con Flavia de serle fiel. Y han pasado 20 y pico de años y yo le soy fiel a Flavia. ¿Y saben hasta cuándo le voy a ser fiel a Flavia? Hasta la muerte. Y entendí que con Dios es muy parecido. A esta misma iglesia de Filadelfia, de Esmirna, Dios le decía, iglesia,
o Pipo, o fulano, mengano, tenés que ser fiel. ¿Y sabés hasta cuándo tenés que ser fiel? Hasta la muerte. Y si no, mirá a Pedro, miralo a Pablo, miralo a cada uno de los discípulos, aquellos que seguían al Señor, que seguramente ninguno de ellos llegó a ser aquellos hombres con tal capacidad, pero fueron hombres con tal fidelidad que fueron fieles hasta la muerte. Hasta allí fueron fieles esos hombres. Y miren qué interesante está esto. La definición de la palabra fidelidad. Firmeza y constancia en los afectos, en las ideas y en las obligaciones. Y lo que Dios está buscando de tu vida y de mi vida es justamente esto. Que nosotros podamos ser firmes y constantes en nuestros afectos hacia el Señor. Que eso no cambie. Capaz que, o seguramente que, vamos a fallar. Y vamos a errar, como hemos errado muchísimas veces, pero que este concepto de la firmeza y la constancia en los afectos de que yo tengo hacia el Señor, eso no puede cambiar nunca. Si yo lo amo, eso tiene que ser firme, tiene que ser hasta la muerte. Las ideas del reino se tienen que ser parte de mi vida hasta la muerte. La idea de mis obligaciones para con Dios, por los afectos que tengo hacia Él, tienen que ser firmes hasta la muerte. Capaz que en estos casos, o en esta conversación que estamos teniendo, el hecho de la capacidad no importa mucho, porque cuando lleguemos al cielo, la condición no va a ser la capacidad. Cuando golpees la puerta del cielo, no te van a preguntar cuán capaz sos, pero una cosa que seguramente te va a permitir que esas puertas se abran es cuán fiel sos. Y el Señor le decía a su iglesia, tienen que ser fiel hasta la muerte. Yo no sé cómo era Policarpo, no sé la capacidad que tenía ese hombre, pero sí sé de su fidelidad. Ustedes saben la historia, y siempre la cuento porque me encanta. Lo quisieron obligar a que él negara al Señor, que él fuera en contra de sus afectos, ideas y obligaciones que él tenía como parte de ciudadano del reino. Pero sin embargo, fue mucho más fuerte su fidelidad. Y aquel hombre lo prendieron fuego sin necesidad de ser atado. Porque él era fiel. No sé si era capaz o no era capaz, pero él era fiel. Y en esta historia que nosotros estamos leyendo, cuando viene este hombre de los 5 talentos, este hombre que le habían dado de esa cantidad de dinero, dice que él viene, dice que llegando, aquel que había recibido 5 talentos, le dijo a su señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo, fiel y capaz. No le dijo eso. La capacidad no apareció. Lo que le dijo se lo voy a leer, bien, siervo, fiel. Buen siervo, fiel. No habló de capacidad, pero sí habló de la fidelidad. Y dice que este hombre lo dejó pasar. Vino el otro, el que había tenido también 2 talentos, y le dice lo mismo, he ganado 2 talentos más. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre mucho te pondré, pero, me perdí. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y las 2 veces los elogia, no por capacidades, sino por fidelidad, porque ellos sabían cuál era el plan que Dios tenía con ellos. Él sabía cuál era el plan con eso que le había entregado. Ellos sabían que tenían que negociarlo y generar intereses de eso para dejar contento el corazón del Señor. Y así fue como lo hicieron y fueron elogiados. Pero sin embargo, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Seguramente
si nosotros miráramos a estos tres personajes, íbamos a ver que de los tres, el que resaltaría una capacidad que rompería nuestros ojos sería el que se le dio un solo talento. Porque seguramente este hombre tuvo que agarrar una pala, tuvo que agarrar un pico, tuvo que trabajar mucho para hacer un hoyo profundo, me imagino, porque tenía mucho dinero y tenía que esconderlo. O sea que el que miraba decía, oh, qué capacidad impresionante de cavar que tiene este hombre. A nuestros ojos decía, oh, qué tipo trabajador, cómo se esfuerza para la obra de Dios. Pero sin embargo le estaba haciendo algo que no le habían pedido. Él se había apartado del plan que había en el reino. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a ese hombre cavar ese pozo? ¿Cuántas noches habrá pasado sin dormir ese hombre pensando de que nadie fuera a esconder lo que él había guardado en ese lugar? Que se lo pudieran robar. Seguramente su vida estaría pendiente de ese lugar, de ese pozo. Pero eso no era lo que Dios le estaba pidiendo. Dios le había pedido otra cosa. Era que él tomara lo que Dios le había dado y que lo pudiera usar, que lo pudiera invertir en su reino para beneficio de otros. Y cuando llega esta historia, mira interesante, de los tres yo me imagino que el que más trabajó fue ese hombre. Pero sin embargo Dios le dijo, siervo malo y negligente. Ustedes van a leer en otra versión que decía, siervo malo y perezoso. Y uno dice, pero ¿cómo perezoso? Porque cuando nosotros, volvemos a lo mismo que decíamos un ratito, cuando nosotros no hacemos aquellas cosas que Dios nos ha encomendado para hacer, todo lo demás que hagamos no sirve para Dios. No es el esfuerzo mío en cosas que no están dentro del reino de Dios lo que va a contar como algo provechoso para mí, para su reino. Sin embargo, para Dios, aunque este hombre trabajó mucho, Dios lo tilda de hombre malo y hombre perezoso. Ahora yo estaba pensando, vieron que esta historia nos habla de dinero, que en las dos historias, tanto la de Mateo como la de Lucas, Dios le da dinero a ambos. En una de las historias muestra ese dinero que se lo da en forma de unos talentos, ¿no? Pero en la otra de Lucas nos habla que nos da y nos detalla que fue una cantidad de minas, pero siempre dinero. Pero no se olviden que esto es una parábola y comienza justamente diciendo que el reino de Dios es como un hombre o un señor en este caso que entregó eso, pero en la vida nuestra, en la realidad nuestra, en ese reparto que hay, no es que Dios va a venir, porque muchos dirían, pero ¿dónde están las monedas de plata? Nunca te llegó monedas de plata a vos, ni a nadie. Pero seguramente a todos nosotros, Dios en su momento, Él hizo un reparto de cosas para nosotros. Para todos, a todos, seguramente. Él algo nos ha dado, Él algo nos ha confiado. Que a veces nosotros miramos y decimos así, capaz que me pasa a mí, algunos de ustedes dicen, no, yo nunca pensé eso. Miramos y decimos, qué injusta que ha sido esta situación conmigo. ¿Por qué a aquel le dieron, es como que a aquel le dieron 5 talentos y a mí me dieron solamente 2 talentos? ¿Por qué a aquel Dios lo ha bendecido tanto y a mí Dios no me ha bendecido? Y nos ponemos en un papel como de víctima y ponemos a Dios en un papel como de tirano y de que Él hace las cosas a su manera y como que Dios no es muy justo aparentemente. Pero si nosotros nos ponemos a ser sinceros con nosotros mismos, podemos darnos cuenta que aquel que parece que tuviera 5 talentos ha sido una persona que ha sido fiel por mucho tiempo. Y seguramente si miramos a aquella otra persona que parece que tuviera esos 2 talentos, también ha sido una persona que por mucho tiempo ha sido muy fiel. Y capaz que mi condición, me miro y pienso que soy una víctima porque solamente recibí un talento. Y a veces podemos llegar a cometer el error que cometió este buen hombre. De eso que Dios nos ha dado, a enterrarlo. O guardarlo en un pañuelo, como cuenta la historia de Lucas. Y a veces hemos enterrado eso
de lo que Dios nos dio y pensamos que no es tan importante. Y yo creo que a veces cometemos ese error por lo que hablábamos en un principio, porque a veces pensamos que las situaciones que estamos viviendo, desde nuestro punto de vista, no es una situación buena para el reino. Capaz que alguno estará pensando, sí, ¿por qué me tocó nacer en esta familia? O capaz que alguno estará pensando, ¿por qué me tocó vivir esta situación? ¿Por qué me tocó pasar por tal o cual lucha o tal cual dificultad? Y capaz que tenemos todo ese paquete que nos tocó vivir a nosotros, o ese paquete que Dios nos ha dado, que pensamos que no es muy bueno. Pero seguramente pensaremos que no es muy bueno porque lo estamos mirando desde nuestro punto de vista. Es como cuando, lo mencionaba recién, se nos presenta una situación difícil y pensamos, qué injusto que es Dios, ¿por qué me permite pasar esta situación difícil? Pero seguramente desde los ojos del reino, esa situación difícil puede ser aquella situación, aquel trampolín que te lleve a ser el día de mañana una bendición. Y capaz que vemos o hemos pasado mucho tiempo mirando a las demás personas, cómo están creciendo en fidelidad, cómo aparentemente son más capaces que nosotros, y nos hemos olvidado de aquel paquete que Dios nos ha dado, y muchas veces ni sabemos de qué consta ese paquete, porque lo hemos enterrado como este hombre. Este hombre, no sé por cuánto tiempo, pero seguramente él no estaría ni familiarizado con las monedas de plata, porque las enterró y nunca más las tocó. Pero sin embargo, estos otros hombres, los de los 2 talentos, los de los 5 talentos, aquellos de las 10 minas que negociaban, continuamente estarían palpando esas monedas, estarían negociando a diario con ellas, sabrían cómo funcionaban, cómo manejarlas, habrían adquirido experiencia en cuanto a eso, pero sin embargo este otro hombre las tenía enterradas. No sabía ni cuántas monedas quizás tendría en esa bolsa. Y a veces nosotros estamos iguales, algunos de nosotros quizás. Tenemos tantas posibilidades de crecer, pero las hemos enterrado. Tenemos tantas posibilidades de llegar a ser uno que el día de mañana nos puedan dar 2 talentos, 5 talentos, que seguramente nos estamos perdiendo la oportunidad. Allí en Lucas estaba pensando que cuando ese hombre se va a otro reino a ser coronado, se va a otro lugar a ser coronado como rey, él le da 10 minas a cada uno de esos 10 hombres. Y cuando él vuelve, él hace como un ajuste de cuentas. Y también fue como una forma de probarlos a cada uno de ellos, a ver cuán fiel eran. Y cuando aparece el primero, allí en esta historia, se las voy a leer un poquito, rapidito. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero, para saber cómo habían negociado cada uno de ellos. Él le dijo al primero, cuando se le presenta, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y así siguió con el segundo y después siguió con el tercero también, el que no salió aprobado, pero es la misma idea. Él le dio esas 10 minas a ese hombre y se fue. Y cuando volvió, antes de decirle, bueno, ahora vos vas a ser el que esté enfrente de 10 ciudades, él probó su fidelidad. Y este hombre mostró que había sido fiel porque negoció, llevó adelante el plan que Dios tenía, y cuando Dios le toma la cuenta de esas 10 minas y las otras 10 minas, ese hombre salió aprobado. Y le dijo, bueno, ahora vas a reinar sobre 10 ciudades. No porque él fuera capaz, sino porque él era fiel. Sin embargo, si ustedes siguen leyendo esta historia allí en Lucas, dice
Dice así, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual la he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas donde no pusiste y ciegas donde no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, ¿sabías que era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y le dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, pero tiene 10 minas. Se asombraron de que todavía le fueran a dar más. Y el Señor dijo así, pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Perdón, me maría acá. Y voy a volver para ir terminando ya a esa ilustración de la imaginación de mi mente. Vieron que Dios siempre va a querer apostar a tu vida y siempre va a querer apostar a mi vida. Siempre nos va a dar una oportunidad de que nosotros podamos ser fiel o empezar a ser fiel, porque alguno quizás hasta ahora puede que esté pensando, bueno, yo no he sido tan fiel como quisiera, pero bueno, seguramente hoy Dios nos puede dar una nueva oportunidad de que nosotros podamos empezar a ser fieles. Como lo hizo con estos hombres, con este Pedro 1, como yo le decía al principio, este Pedro 2, este Pedro 3. Capaz que Dios sabía que este tal Pedro 1 no estaba interesado en su reino, pero sin embargo le dio esa oportunidad. Y capaz que Dios sabe cuál es la condición de mi vida hoy y la condición de tu vida, pero seguramente Dios nos va a extender una oportunidad. Pero yo creo que no va a ser siempre así, que Dios va a estar dando una y otra y otra y otra oportunidad, sino que, como cuenta esta historia, va a llegar un momento que Dios va a venir a nuestras vidas y Él va a querer hacer cuenta de todas aquellas cosas que Él nos dio, de cómo hemos sido fiel, si hemos sido fiel, si no. Y en este caso, cuando Dios venga a tu vida, cuando Dios venga a mi vida, no va a contar el tiempo que pasamos capacitándonos para ser mejores en tal o cual cosa, o capacitándonos para llevar adelante tal o cual obra que estemos haciendo. Al momento de que Dios quiera hacer cuenta con nosotros, lo que va a pesar y firmemente va a ser la fidelidad que yo le tuve a Él. Y nos cuenta la historia en Lucas, que ese hombre, en este caso el Pedro 1, se le fue quitado todo lo poco que tenía. Y quedó como una regla establecida en su reino, que el que tiene mucho, se le va a dar más. Y el que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le será quitado. Y ahí es cuando nosotros nos jugamos mucho, porque no sabemos si Dios viniera hoy a hacer cuentas con nosotros, qué podría pasar con nuestras vidas. Capaz que, si estamos en esa condición, que Dios está confiando y somos fieles, nos puede dar mucho más. Pero que Dios nos ayude y que no lleguemos a estar en esta condición, que lo poco que tenemos, por ser infieles, se nos sea quitado y nos quedemos sin nada. Que Dios nos ayude. Dios, yo creo que en la historia de su llamamiento, a todas las personas que los ha llamado, Él ha requerido fidelidad. Siempre ha requerido fidelidad. Al punto, como yo les decía hoy, fidelidad y hasta la muerte. No fidelidad a medias, sino fidelidad, de esa fidelidad con firmeza, con constancia, sabiendo que los afectos, nuestras ideas y nuestras obligaciones hacia nuestro Señor siempre estén. Sin ser perfectos, sin llegar a la perfección, pero sí siendo fiel como Él espera que nosotros lo seamos. Que Dios nos ayude. Y tengo que terminar pidiéndole al Señor que Él extienda su mano una vez más sobre nuestras vidas. Seguramente hay muchas personas que me están escuchando y no es preciso ni que se hable de la fidelidad, porque serán personas muy fieles. Pero no sabemos quién más pueda estar escuchando detrás de esa cámara, y quizás hay alguien que hoy quiera empezar una vida de fidelidad.
que quiera prometerle a Dios entregar su vida y serle fiel, como fueron tantos hombres de Dios, fiel hasta la muerte. Y eso va a tener un premio muy, pero muy especial cuando se golpee la puerta de los cielos. Así que Dios nos ayude en esta noche, en esta tarde o en esta mañana, y que Dios pueda encontrar que nosotros somos hombres o mujeres fieles. Y que algún día nosotros podamos escuchar esta frase, que a ver si me acuerdo de memoria: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Y te doy gracias, porque sabiendo aún que no éramos capaces, que no teníamos grandes capacidades, tú nos extendiste un llamado para que seamos parte de tu reino, parte de tu pueblo. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a que nosotros podamos vivir con la mentalidad que tú tienes, con las leyes que tú has marcado en medio de tu reino, para que de esa manera nosotros podamos ser hombres y mujeres fieles hasta la muerte. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón, Señor, y te doy gracias. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por este tiempo y por una reunión más que todos juntos podemos compartir. Recordarte que en el día de hoy, 14:30 horas, están los hermanos y todos aquellos que deseen colaborar para estar hermoseando, como decía, esta casa, estar arreglándola, y así próximo domingo 5 de julio estar todos juntos reunidos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Por favor, seguir orando por Valle Armonía, seguir orando por Toledo, seguir orando por los hogares de ancianos, seguir orando por nuestra hermana que está compartiendo la palabra allí fuera de este país. También por los hermanos que están colaborando en todas las áreas, y seguir orando por cada una de esas actividades que, si bien han cesado por tema de la pandemia, pero queremos que continúen nuevamente, que retornen, y bueno, que la palabra del Señor pueda ser predicada. Así que yo no queda nada más por anunciar. Como decía, próximo sábado también, 9 de la mañana, estamos arreglando todo esto, y estate atento a los audios que están pasando, tanto de Jesús Valiente como los audios de los miércoles, y bueno, el audio que van a pasar para puntualizar bien los horarios de la reunión y todo el momento que tengas que estar aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nos despedimos y bueno, Dios te bendiga. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.